Buenos días y bienvenidos a estas primeras jornadas virtuales de la Asociación de Sanitarios de Bomberos de España en este año 2020. Este año, por la situación de la pandemia que estamos viviendo, hemos tenido que cancelar nuestras jornadas nacionales presenciales, que se iban a celebrar este año en Burgos, y hemos decidido realizar estas dos sesiones por videoconferencia. Agradezco el interés que habéis mostrado al inscribiros en estas jornadas y realmente espero que os resulten útiles. Ahora tengo el honor de presentar al presidente de honor de estas jornadas virtuales de ASBE de este año 2020, al excelentísimo señor don Jorge Azcón Navarro, alcalde de la ciudad de Zaragoza, que en breves momentos procederá a realizar la inauguración oficial de las mismas. Es la primera vez que creamos la figura de presidente de honor de unas jornadas y es la primera vez que contamos con el alcalde de una gran ciudad de España como es Zaragoza. Cedo la palabra al señor alcalde. Buenos días y bienvenidos a la edición número 30 de las Jornadas de Sanitarios de Bomberos de España. En primer lugar, lo que quiero es transmitiros el orgullo que supone para mí haber sido nombrado presidente de honor de estas jornadas y serlo sobre todo en un año tan complicado para nuestros sanitarios como para nuestros bomberos. Por eso, de corazón, quiero daros las gracias por esta distinción. Como decía, los dos perfiles profesionales que convergen en vosotros, el de sanitarios y el de bomberos, están siendo especialmente cruciales en la lucha contra esta pandemia. El COVID-19 está cambiando nuestras vidas y en vuestro caso os está llevando a desempeñar nuevas labores de muy distinta índole para combatir a este virus. Labores en la que me consta os habéis formado en un tiempo récord con la entrega y efectividad que os caracteriza. Por eso, quiero daros no solo las gracias, sino también mi más sincera enhorabuena. Sois un orgullo para nosotros. Quiero aprovechar este encuentro para reconocer una vez más vuestro trabajo en primera línea contra el virus, a través de la atención inicial, directa y urgente que prestáis con vuestras ambulancias a los enfermos del COVID. Pero además, quiero agradecer también vuestro trabajo en el asesoramiento sanitario al cuerpo. Una labor tal vez menos conocida por el grueso de la población, pero sin duda fundamental para proteger al máximo la salud de un cuerpo tan importante como es el de bomberos. No me gustaría terminar sin recordar que este año la medalla de oro de Zaragoza será entregada a nuestro personal sanitario. Un reconocimiento de toda la ciudad a la tremenda labor que desempeñáis en la lucha contra el virus. Una distinción con la que queremos demostrar nuestro infinito agradecimiento y una parte de esa medalla os corresponde. Termino ya, deseándoos lo mejor para esta 30 edición de las jornadas, con la esperanza de que pronto celebremos estos encuentros de manera presencial y tengamos el honor de acogeros de manera física en nuestra ciudad. Hasta entonces, muchísimas gracias y buen trabajo. Muchas gracias por sus palabras, por el reconocimiento hacia nuestra labor y por sus ánimos. Esperemos que pronto, ahí comparto su opinión, podamos realizarlas de forma presencial en Zaragoza. Muchas gracias. Y bueno, ahora ya vamos a proceder a la primera, tras la inauguración oficial, al contenido del programa y a la primera mesa. Vamos adelante. En esta primera mesa, que lleva por título Adaptación a los servicios de bomberos a esta nueva situación de pandemia, en primer lugar, quiero agradecer la presencia de nuestros tres invitados, su predisposición, las facilidades que nos han puesto para poder contar con ellos. Realmente nos lo han puesto muy fácil convencerles. Bien, en esta mesa contamos con tres jefes de servicio de bomberos con peculiaridades muy distintas entre ellos. En primer lugar hablará Eduardo J. Sánchez, que es el inspector jefe del Servicio contra Incendios de Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Zaragoza, que es un servicio de bomberos con sanitarios incluidos y con protección civil dentro de su organigrama. Adelante, cuando quieras, Eduardo. Bienvenido. Muchas gracias.
Bien, en principio, dar las gracias a la Asociación de Sanitarios y Bomberos de España por esta invitación. Por supuesto, al señor alcalde, don Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, por aceptar la presidencia de honor de estas jornadas. Saludar también a mis compañeros de mesa, a Miguel Ángel Extremo, jefe de bomberos de Burgos, a Gustavo Molino, jefe de bomberos de Granada, y a José Antonio Cortés como presidente de ASBE y compañero de servicio, que al fin y al cabo somos. Bien, para comprender mi ponencia me gustaría empezar definiendo 3 palabras que todos conocemos, pero como las voy a utilizar recurrentemente en esta presentación para que se pueda entender. Y son 3 palabras que se utilizan en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, que son protección, prevención y previsión. Entendemos como protección aquello que realizamos para minimizar las consecuencias del riesgo. No hemos actuado sobre el riesgo, actuamos solamente sobre las consecuencias que tiene ese riesgo. Protección. Prevención, sí que actuamos sobre el riesgo. Lo que intentamos cuando hacemos un acto de prevención, cuando hacemos acciones encaminadas a la prevención, es reducir ese riesgo o incluso eliminarlo. Prevención. Y luego estaría previsión, que es cuando ni siquiera existe el riesgo y nos adelantamos en la toma de decisiones a cuando llega el riesgo que nos pille lo mejor preparados posibles. Bien, la jefatura de bomberos, cualquier jefatura de bomberos tiene que tocar las 3 patas, lógicamente, pero principalmente entiendo que es la previsión en la que hay que echar el resto. Tendremos que intentar adelantarnos a lo que nos pueda venir para que a la escala operativa a la que tenemos que dirigir esté preparada para ese riesgo cuando llegue. ¿Podíamos prever la llegada del coronavirus? Bueno, la Organización Mundial de la Salud llevaba ya años avisándonos de posibles llegadas de riesgos. Por recordar alguno, las vacas locas en el 2000, el antras o carbunco en 2001, la gripe aviar en 2006, el ébola en 2014 a 2016 y luego ya en noviembre del 2019 de una localidad china que nadie conocía, Wuhan, nos vino algo que se conocía como coronavirus, que luego se llamó COVID-19. Por aquel entonces yo creo que en la mente de todos estaba que a lo mejor iba a ocurrir otra vez como pasó con el ébola, que también parecía que nos iba a afectar a todos, que íbamos a tener que tomar decisiones y luego a Europa llegó de una forma muy suave. Así nos metimos en el mes de enero, seguíamos confiando en que no pasaba nada. En el mes de febrero empezaron a llegar ya noticias que empezaban a inquietar. De hecho, a mediados del mes de enero, yo creo que sería la segunda semana del mes de febrero, yo tuve una conversación con nuestro concejal delegado, don Alfonso Mendoza, en la cual le planteaba la necesidad de empezar a tomar decisiones sobre ese riesgo por si acaso se materializaba su llegada. Recuerdo que me puso solamente una premisa, dijo, por supuesto, que hiciéramos lo que tuviéramos que hacer, pero que intentásemos no alarmar sobre todo a la población, pero también al colectivo de bomberos. O sea, que lo que hiciéramos fuera sin alarmar, sin crear una falsa sensación de inseguridad. Siguiendo en esta línea, lo que hicimos fue un primer curso de recordatorio de cómo equiparse con el nivel 1 de protección NBQ. Pensábamos que era, en caso de materializarse ese riesgo biológico, sería la protección que tendríamos que utilizar. Con el tiempo se confirmó que fue así. Bueno, por este curso pasaron todos los bomberos del servicio e incluso la Policía Local de Zaragoza nos solicitó la posibilidad de hacer también este curso. Y se hicieron 4 o 5 ediciones, llegando a pasar a casi 100 policías locales. Otras de las decisiones que se tomaron fue el hacer acopio de material de protección, máscaras, guantes, geles, trajes de nivel 1 y estamos hablando de la segunda, tercera semana de febrero. Empezamos a tener problemas, o sea, había pedidos que nos decían que sí por teléfono y cuando llegaba el momento de mandarlos nos ponían problemas y ya no nos llegaron. Con estos cursos, con estas necesidades de material que vimos la necesidad de hacer unos protocolos COVID que se empezaron a desarrollar finales de febrero
empezamos creando una serie de niveles en los cuales íbamos aumentando secuencialmente la activación de las medidas. En principio, los 4 primeros niveles eran, como comento, una activación secuencial, y luego llegábamos a un nivel 5, que era el máximo nivel en el cual se tomaban medidas de protección y de prevención de cara al coronavirus. En el nivel 5, que fue el que en definitiva tuvimos activado durante toda la primera oleada de la pandemia, teníamos, los parques debían de trabajar de forma separada. Intentábamos que no tuvieran contacto, salvo que fuera necesario, imprescindible, por las características del riesgo, en cuyo caso nuestra prioridad era ese riesgo. Pasaba el coronavirus a segundo plano. Perdón. En los relevos hubo otra decisión, que fue el que no se cruzaran las personas en los parques en los relevos, de tal manera que se tenían que colocar en un lado del parque los salientes y en otro lado del parque los entrantes. Se hacía una descontaminación y entonces se realizaba el relevo. Más medidas que se tomaron en coordinación con el jefe de mando, Enrique Moore, que fue el que puso en marcha este protocolo. Fue la jefatura, lo dividimos en 2 grupos. Unos trabajaban los días pares y otros trabajaban los días impares, de tal manera que aunque un grupo hubiera caído en cuarentena, pues el otro hubiera podido seguir dirigiendo el servicio. Creamos, con toda la escala auxiliar de talleres, almacenes, creamos un nuevo parque, el Parque 6, con la intención de, si hacía falta, poderlos utilizar incluso como escala operativa. El Museo de Bomberos y del Fuego de Zaragoza también se dividió su personal en 2 grupos, también con la misma intención. Luego teníamos un nivel 6 de formación, o sea, de activación, cuyo objetivo era, en caso de que hubiéramos tenido que poner en cuarentena 1 o incluso 2 turnos de servicio completos. Con este nivel 6, lo que hacíamos era que había un periodo de fiesta acumulado de 14 días seguidos. En caso de haber sido necesario, el turno en cuarentena hubiera comenzado el día 1 de esos 14 y el resto de turnos hubiera tenido que cubrir los días. Luego había un nivel 7 en el cual considerábamos que el número de bajas iba a ser enorme y hubiéramos tenido que echar mano de todo lo posible. En este caso, la escala auxiliar pasaba a escala operativa. Dejaba esas labores de apoyo para estar en primera línea. Y luego había un nivel 8, que sería lo más parecido a que se cayera al cielo, porque es el nivel máximo que habíamos previsto, en el cual hasta los bomberos jubilados debían volver otra vez a la escala operativa, empezando por, lógicamente, los recién jubilados. Con este protocolo, el día 14 de marzo se declara el estado de alarma. Bueno, pues 2-3 días antes todavía no se sabía exactamente si ser estrictos o no ser estrictos, pero nosotros decidimos activarnos en nivel 3. Posteriormente, el día 16 de marzo pasamos ya a nivel 5. El nivel 5 lo mantuvimos durante toda la primera oleada hasta el 11 de junio, en el que bajamos a nivel 2. No llegamos nunca a estar desactivados, siempre tuvimos un nivel de activación. Estábamos convencidos de que esa bajada no era definitiva, que nos vendría otra. Hasta tal punto que el 14 de julio subimos a nivel 3 y el 26 de octubre al nivel 4, nivel que estamos manteniendo en esta segunda oleada y que hasta que no baje, lógicamente lo mantendremos y, si es necesario, subiremos los niveles que sea necesario. ¿Decisiones que tomamos durante este tiempo? Bueno, pues por supuesto, al ver que no había manera de comprar material de protección, de hecho hubo un tiempo en el cual los bomberos por los parques íbamos a cara descubierta, no había protección. Nos llegaron unas máscaras de tela hechas por unos voluntarios, que fue lo primero que utilizamos para protegernos. Por supuesto, teníamos FP1, FP2, FP3, teníamos material de protección, pero dada su escasez, lo que hicimos fue reservarlo para la asistencia médica y para si con la intervención de bomberos era imprescindible. Hay que pensar que los bomberos tenemos una protección respiratoria que es la máxima que puede existir, que son nuestros propios ERAs, con lo cual en ese sentido estábamos tranquilos. Otra de las decisiones que se tomó fue el tomar crear 2 unidades de descontaminación.
Una descontaminación rápida que actuó en bastantes ocasiones y otra de descontaminación masiva, ideada para en caso de que hubiera sido necesario descontaminar 100, 200 personas, pues estaba establecido incluso el cómo recolocar a esta gente. Así como cosas curiosas durante la pandemia, bueno, pues consideramos el 18 de marzo, o sea, recién empezado el estado de alarma, la necesidad de adquirir lavadoras y secadoras para poder lavar nuestros equipos sin tenerlos que llevar a nuestras casas. Quisiera destacar que en la primera oleada el objetivo de jefatura era proteger a nuestros familiares de lo que ocurría en el servicio. En la segunda oleada fue al revés. Llegó un momento que teníamos que proteger el servicio de lo que ocurría en la calle. Estas lavadoras nos pusimos en contacto con una fábrica que tiene su sede en Zaragoza, Balay, y cuál fue nuestra sorpresa que nos las regalaron. Nos regalaron las 7 lavadoras y 7 secadoras que necesitamos. Posteriormente lo complementamos el día 26 de marzo con lavavajillas, con la intención también de poder lavar esos equipos a los 60 grados, que era lo que se marcaba como la temperatura a la cual el virus dejaba de estar activo. Más medidas que se tomaron, a partir del 27 de marzo, el Museo de Bomberos empieza a fabricar unas pantallas de plástico de protección, pantallas de las que carecían los servicios sanitarios, los servicios médicos. Se fabricaron más de 400 que fueron repartidas entre la residencia de ancianos, centro de salud e incluso hospitales de la ciudad de Zaragoza. También hizo falta batas de plástico, batas de protección. Estas batas las llegaron a hacer la propia escala operativa y también fueron repartidos por diferentes centros de la ciudad. Más medidas que se tomaron a partir del 5 de abril. Se considera que a lo mejor los centros hospitalarios pueden no ser suficientes para acometer lo que estaba viniendo encima y se decide crear un hospital de campaña en el Auditorio de Zaragoza. Este hospital de campaña, la sala multiusos, participamos también los bomberos en su puesta en marcha y en su plan de autoprotección, el del propio hospital de campaña. Asimismo, en la Feria de Muestras de Zaragoza se crea otro macro hospital de campaña cuyo ámbito de aplicación no hubiera sido Zaragoza, ni siquiera Aragón, sino que estaba destinado a España. Tiene cerca un aeropuerto, conexiones por autopistas, y este macrohospital de campaña, que estuvo prácticamente acabado, tenía casi 1000 camas, de las cuales 200 eran UCIs. Otra de las decisiones que se tomó pues, fue crear un cuarto de descontaminación específico en el Parque 4, un cuarto de descontaminación que se ha creado por esta crisis, pero que nos va a servir a partir de ahora. En ese cuarto de descontaminación pues, hay lavadoras industriales, secadoras industriales, lavadoras domésticas y secadoras domésticas. El motivo de tener las dos es porque consideramos que el bombero tiene que poder lavar su ropa él solo, sin tenerla que compartir con nadie. Es una medida más. Por eso pusimos lavadoras individuales, aparte de las industriales. Y así, no sé cómo voy de tiempo, me imagino que me estoy pasando, pero voy acabando. Otras más decisiones que se tomaron, pues lógicamente se colaboró en descontaminación de calles, parques, jardines, bancos. Se estuvo a pie de la calle constantemente. No quisiera acabar sin reconocer la labor de otra de las patas que tiene este servicio. Somos servicio de bomberos y protección civil. Bueno, en un principio consideramos que al ser voluntarios los que están en protección civil, tenemos también personal profesional, pero la mayoría, el grueso importante, son personal voluntario. Pensamos en un principio en dejarlos en sus casas, que fueran parte de la cuarentena domiciliaria que teníamos que hacer todos. Pero la crisis nos obligó a activarlos y la verdad es que la labor que hicieron, o que han hecho y que están haciendo todavía, es extraordinaria. Colaboraron con la policía local en la cierre de parques, jardines, zonas de juegos infantiles, participaron en la recogida de alimentos, en recogida de material sanitario, reparto de material sanitario. Creo recordar que tuvimos hasta un problema en concreto de un ciudadano que había dado positivo, no tenía a nadie más
y no sabía cómo tirar la basura. Bueno, pues detalles como este fue resuelto por estos voluntarios que hicieron, vamos, más de lo que creo que se les puede pedir incluso como voluntarios. Otra de las labores que están haciendo ahora inclusive es hacer seguimiento de la gente que tiene que estar en sus casas confinada, con los trabajadores sociales oportunos, en fin. Creo que hicieron una labor muy buena. Y luego, para terminar, me han marcado ya que me queda el minuto, creo que me lo he comido ya. No quiero olvidarme de nuestra asistencia médica. Es la joya de la corona de este servicio. Estamos en una emergencia médica y, lógicamente, han sido ellos los que han abanderado toda la toma de decisiones con su jefe médico, Armando Cester. No voy a entrar en las medidas sanitarias que se tomaron porque creo que hay una mesa específica de este tema. Y nada más, creo que ahora hay que dejar paso a mis compañeros. Gracias por la atención. Muchas gracias por tus palabras, Eduardo. Bien, ahora nos va a hablar Miguel Ángel Extremo García, que es el jefe del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Burgos, un servicio que no cuenta con sanitarios en su organización y Protección Civil es independiente del SPACE. Cuando tú quieras, Miguel Ángel. Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Bueno, pues muchas gracias, José Antonio. En primer lugar, el agradecimiento a ASBE por la invitación a estas jornadas. Saludar a mis compañeros de mesa, a Eduardo, que le conozco ya de hace varios años de mi época en Aragón, así que tengo un saludo especial para él, y a Gustavo. Y nada, decir que me da bastante pena que tengamos que hacer estas jornadas virtuales porque este año se iban a celebrar en la ciudad de Burgos. Entonces nos hacía especial ilusión un tema de sanitarios bomberos. No sé si sabéis que en la comunidad de Castilla y León es un tema muy poquito desarrollado y estamos muy verdes. En un futuro, espero que sea un futuro cercano, espero que en los principales parques de la comunidad pues ya podamos contar con algún sistema, bien sea mixto o integrado en los servicios, y creo que estas jornadas pueden ser un germen para ello. Por eso la celebración en Burgos pues hubiera expuesto un hito importante. ¿Qué comentar del tema del COVID? A nosotros, en particular en Burgos, la situación la verdad es que nos vino bastante sobrevenida. Imagino que igual que otros servicios de bomberos, no esperábamos la magnitud que iba a tomar esto a escala mundial, a escala nacional, y lógicamente casi que como nos vino como atropellado, básicamente. Ahora sabemos algo de lo que es el virus. Sabemos, nos queda mucho por aprender todavía, pero tenemos cierto conocimiento. En el mes de marzo sabíamos más bien poco cómo reaccionar, cómo actuar, cómo intervenir, y nos tuvimos que adaptar. No quedó otra situación que adaptarnos. Aquí en el Parque de Bomberos del Ayuntamiento de Burgos tenemos una peculiaridad. Aquí, en especial, bueno, en la provincia, solo está el Parque de Burgos del Ayuntamiento, está el Ayuntamiento de Aranda y el Ayuntamiento de Miranda. Nosotros somos el parque principal, porque el resto son parques de voluntarios. ¿Qué conlleva? Que nosotros no podemos colapsar como servicio, no nos podemos permitir. Entonces, a nosotros nadie nos suple. Si hay otras ciudades más grandes tienen otros servicios que les puedan apoyar, si nosotros nos hubiera entrado el virus en el parque, hubiéramos colapsado, algo que no podíamos permitir. Entonces, la primera premisa siempre fue salvaguardar el servicio. Somos un servicio público, un servicio esencial y como tal tenemos que actuar. Desde el primer momento empezamos a crear protocolos y aprendimos de otros parques que nos hacían un poquito de espejo, porque al final esto fue, como no había tampoco nada desarrollado, fue un poco prueba de error. Entonces fuimos viendo un poquito lo que desarrollaban otros servicios y fuimos adaptando a nuestras necesidades. Se adaptaron las instalaciones, se adaptaron las reuniones, los relevos, las comidas, la limpieza diaria. Desde el momento que se entraba en el parque se seguía un protocolo muy estricto que a día de hoy seguimos aplicando. Hemos hecho modificaciones a los protocolos, les hemos adaptado a la situación actual, pero a día de hoy todavía tenemos muchos procedimientos de los que diseñamos en el mes de marzo que seguimos utilizando. Procedimientos de intervención, lógicamente, todo cambió. O sea, todo cambió. Al final, la repercusión que tuvo fue, vamos, a gran escala. Nos cambió desde la forma de intervenir hasta la forma de actuar. Tenemos que ser conscientes todos que al final todos tenemos familias, todos tenemos amigos y esa situación de inseguridad que vivíamos en nuestras casas, que nos habían metido en casa por el estado de alarma, pues al final también se transmitía en cierto modo al servicio. Pero bueno, hay que reconocer que la gente reaccionó y actuó de una forma magnífica y creo que la atención y la respuesta fue importante. Protocolos de intervención se adaptaron al final todos los procedimientos a la situación actual. Los procedimientos... Disculpad, que es que justo hay una salida.
Es lo que tiene el director. Bueno, pues los procedimientos de intervención al final se adaptaron a la situación. Tuvimos que cambiar desde las entradas a los domicilios hasta cualquier otro tipo de intervención que sabemos que tenemos que hacer los bomberos. Las salidas bajaron, lógicamente. Al estar la gente en sus domicilios, los rescates, las intervenciones bajaron, descendieron los incendios, decidieron los accidentes de tráfico, pero a su vez aumentaron mucho las intervenciones en los domicilios. Nosotros seguramente el año 2020 le cerraremos con más de 250 intervenciones en domicilios particulares. Quiere decir asistencias pues a enfermos e impedidos o otro tipo de asistencias similares. 250, estamos hablando de una cifra importante. Todo lo tuvimos que diseñar en base al COVID, todo. Desde el vestido, desvestido, intervenciones de otro tipo, qué hacer con los residuos. Al final todo quedó ahí y todo, la verdad es que creo que quedó bastante bien establecido. En esa época el impacto en el servicio fue mínimo porque prácticamente no tuvimos casos dentro del servicio, cosa muy diferente a la que tenemos ahora. Ahora mismo en Burgos, por desgracia, estamos en más de 1.500 casos acumulados por cada 100.000 habitantes, lo que nos está llevando a una situación muy compleja. Dentro del servicio ahora tenemos casos positivos en sus domicilios cuando en el mes de marzo y abril no los tuvimos. Así que la situación complicada se está trasladando ahora. Sabemos que también con la declaración del estado de alarma, todos los servicios de emergencias, según el Sistema Nacional de Protección Civil, pasamos a tener una dependencia funcional de lo que fue el Ministerio del Interior. ¿Qué supuso? En mi caso supuso que me hicieron un nombramiento para coordinar la desinfección de toda la provincia. Como he comentado con anterioridad, somos una provincia con multitud de administraciones, los ayuntamientos que tenemos parque de bomberos, la Diputación Provincial que gestiona 19 parques de bomberos voluntarios, los medios de la Junta de Castilla y León que tenía repartido por la provincia, el Ejército cuando venía a hacer alguna desinfección. A mí me tocó coordinar más de 400 personas, muchas administraciones, un organigrama muy complejo y la labor fue bastante complicada. Hicimos un reparto del tema de desinfecciones. Nosotros los bomberos en el Ayuntamiento de Burgos, en el Ayuntamiento de Aranda y en el Ayuntamiento de Miranda nos quedamos con las desinfecciones más delicadas. Residencias de ancianos, centros de salud, carpa de triaje del hospital, residencias tuteladas de otra índole. Esas que entendíamos que eran más complejas, nos las quedamos para nosotros los bomberos. Formamos a personal del Ayuntamiento, formamos a personal de la Junta de Castilla y León para que ellos hicieran las desinfecciones de exteriores y otro tipo que fueran menos complejas. Nosotros, por nuestra parte, los bomberos del Ayuntamiento de Burgos, solo en desinfecciones de interiores entre el mes de marzo y el mes de junio hicimos más de 500. Es bastante complejo el realizar tal número de intervenciones porque al haber garantizado que tuviéramos turnos estancos en el parque para evitar los contagios a distintos turnos, conllevó el reducir los mínimos del servicio. Tuvimos que sumar la reducción de los mínimos en el servicio para evitar contagios con el número de desinfecciones que teníamos planificadas, que como he dicho fueron más de 500 en 3 meses. Al final yo creo que se coordinaron todos los medios, salió todo bastante bien y con un resultado más que positivo. Aparte de esto, ¿qué comentar? Pues hicimos también bastantes campañas, tuvimos campañas vía Twitter para intentar que a la gente que estaba en sus domicilios el estado de alarma se lo llevaran de la mejor forma posible. Hicimos campañas de darle color a la ciudad, campañas también de buscar diferencias para los niños, felicitaciones de cumpleaños. Fabricamos aquí en el servicio más de 2.000 pantallas de protección que luego donamos al hospital. Y bueno, la situación fue compleja, pero lo que digo, a día de hoy seguimos en una situación similar porque, por desgracia, aquí la segunda ola está siendo incluso peor que la primera. Así que nada, seguimos en esa continua adaptación e intentando dar lo mejor del servicio, que para eso está. Y nada, agradecer al Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Burgos, a todos los miembros del servicio, porque el comportamiento fue excepcional, el apoyo tanto de la concejala delegada y del alcalde en todo momento. Y nada, por mi parte, poco más que añadir. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, Miguel Ángel. Ahora, en tercer lugar, nos va a hablar Gustavo Molino Girela. Es el jefe del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Granada. Un servicio de bomberos que no cuenta con sanitarios tampoco, pero que Protección Civil está incluido en su organigrama. Cuando tú quieras, Gustavo. Sí, bien, buenos días.
En primer lugar, agradecer la invitación que se nos hace a colaborar en esta mesa por la parte de la Asociación de Bomberos de España. En principio creo que es importante que pongamos en común cuáles son los puntos que hemos tenido que desarrollar, que hemos tenido que trabajar a lo largo de este año tan complicado que se nos plantea, que se nos ha planteado. Y agradecer, como no, la intervención de mis compañeros, de Eduardo Sánchez y de Miguel Ángel Extremo, que entiendo que muchas de las acciones que se han llevado a cabo, que os he escuchado, pues coinciden plenamente con algunas peculiaridades que los distintos parques puedan tener, pero en general coinciden plenamente con, yo creo que con lo que se ha hecho en este caso en el Ayuntamiento de Granada. En primer lugar, decir que, bueno, el Ayuntamiento de Granada, el Servicio contra Incendios de Granada, tiene una particular, como bien se decía. Es un servicio que incorpora al personal de la agrupación de voluntarios de protección civil, incluido también, tiene su propio servicio de técnico de protección civil y en colaboración con ellos, pues muchas de las medidas que se han tomado están consensuadas con este servicio técnico y, por supuesto, después llevadas a cabo tanto por las brigadas operativas como por las propias agrupaciones de voluntarios de protección civil, que, como ahora diré, han colaborado de una forma muy activa en este proceso, ¿no? Dicho esto, también informar que el Servicio de Bomberos de Granada, en la provincia de Granada, tiene una estructura un poco peculiar. Granada forma parte de un consorcio. Dentro de ese consorcio, Granada es la parte principal porque es el que alberga más, el que da cobertura a un mayor número de ciudadanos y de zonas de actuación, pero a su vez, como digo, forma parte de un consorcio en el que de alguna forma nos apoyamos en caso de necesidad en intervenciones normales y, por supuesto, en este tipo de situaciones. Igualmente, las propias instalaciones que tenemos aquí, pues ya contaban desde antes de la pandemia con sus propias salas de descontaminación. Sí es cierto que, como en todos los casos, son salas de descontaminación que siempre cabe mejorar, pero ya disponíamos de lavadoras industriales, de lavadoras domésticas, y todo esto pues se pone al servicio, por supuesto, de los trabajadores de los bomberos para, como comentábamos antes, para un poco que podamos ser autónomos a la hora de hacer nuestras propias zonas de desinfección, ¿no? A todo esto, decir que como jefe del servicio, como responsable del servicio, cuando todo surge, hablamos del mes de enero, febrero, yo creo que tenemos un desconocimiento grande de lo que está ocurriendo y, de cualquier forma, nosotros en el mes de febrero, marzo, empezamos a elaborar distintos procedimientos, ¿no? El objetivo fundamental de estos procedimientos, que ahora definiré, fundamentalmente es ver cómo la pandemia puede afectar a los integrantes de los distintos servicios, del servicio en concreto de Granada. Por supuesto, en función de esa afectación, ves qué repercusión va a tener para la plantilla, y como denominador común de estos dos puntos, yo creo que el principal de todos era, mi principal preocupación era que es un servicio, como se ha dicho ya aquí en alguna ocasión, es un servicio básico, esencial. No podemos dejar de prestar nuestro servicio. Y bueno, pues en esos meses, ahora ya conocemos algo, en esos meses no conocíamos nada, la situación era bastante complicada y la preocupación por parte de los responsables de los servicios creo que estaba totalmente fundamentada y creo que estaba totalmente... era inevitable tener esa preocupación. Entonces, uno de los principales objetivos era mantener el servicio activo. Hemos visto que durante esta primera parte de la pandemia hay servicios que, bueno, pues desgraciadamente no han podido mantenerlo y han tenido que cerrar incluso parques, ¿no? Teniendo en cuenta esa preocupación fundamental,
se crea por parte del servicio unos objetivos que definimos como unos objetivos generales que se fundamentan en analizar las causas que nos puedan afectar al normal funcionamiento del servicio, en evaluar las consecuencias, en diseñar e implementar medidas correctoras continuamente en función de cómo va evolucionando la pandemia y en función de cómo van evolucionando los casos y cómo afectan esos casos o cómo puedan afectar esos casos al servicio. Por lo tanto, una reevaluación continua con el objetivo, como digo, de mantener la total operatividad del servicio, ¿no? Para dar respuesta a esos objetivos generales, se establece un objetivo específico. Básicamente es diseñar planes de actuación, como antes decía el compañero José Eduardo Sánchez, teniendo en cuenta que nosotros somos un servicio que tenemos que tener muy claro qué es la protección, qué es la previsión y qué es la activación, pues los planes específicos se crean planes de actuación concretos para cada una de las situaciones que realmente son situaciones desconocidas, pero que algo teníamos ya que ir desarrollando, ¿no? Y para establecer esos planes de actuación y coordinación, tenemos en cuenta se desarrollan teniendo en cuenta dos escenarios diferentes. Un escenario en el que intervienen agentes externos. Desde el primer momento, cuando empezamos a percatarnos un poco de la gravedad de la situación, desde esta jefatura tenemos una coordinación directa con el Servicio de Salud y Medicina de Empresa del Ayuntamiento de Granada. Esa coordinación fundamentalmente se basa en que una primera instrucción, que ahora pasaré a definir, una primera instrucción se recoge un número de teléfono en el que cualquier miembro del servicio, cualquier familiar de un miembro del servicio que presente una sintomatología, la cual también se diseña en esa primera instrucción, tiene que llamar a ese teléfono, que en definitiva es el teléfono del jefe del servicio, para que sea directamente el jefe del servicio el que activa el servicio de salud, de medicina de empresa, y poder de alguna manera darle agilidad a un procedimiento de actuación del COVID que se fundamenta en determinar quiénes son los que tienen algún tipo de síntoma, aislar, hacer una prueba, hacer un seguimiento y en la medida de lo posible, cuanto antes pueda ese trabajador o esa persona pueda volver a estar en situación de trabajo activo, pues mucho mejor, y con esa medida lo que hacemos es asegurar o intentar asegurar el mantenimiento del servicio. Por supuesto, todas las medidas que se adoptan con servicios externos de servicios de prevención de riesgos laborales, que también dispone este ayuntamiento, y en todo momento también coordinado por un servicio de epidemiología de la Junta de Andalucía, que son con los que tenemos contacto directo para establecer qué pruebas, qué diagnóstico y qué medidas hay que tomar en caso de que aparezca algún tipo de sintomatología. Eso en cuanto a agentes externos que influyen en los planes de actuación. En cuanto a nivel interno, pues bueno, decir, como ya hemos comentado aquí, ¿no?, en alguna de las ponencias anteriores, decir que a primero del año 2020 teníamos un desconocimiento, bastante desconocimiento de la situación a la que nos enfrentábamos. No sabíamos concretamente hasta dónde iba a poder llegar. El ébola parecía también, ¿no?, una amenaza. Luego, afortunadamente, se controló más rápidamente. Y bueno, pues esto nos generaba mucha duda al principio de año. En ese sentido, nosotros en febrero del 2020 se elabora un plan de actuación basado fundamentalmente en la protección de nuestros trabajadores de cara a los servicios que hacemos en el exterior. Básicamente consiste en remarcar muy bien cuáles son los equipos de protección necesarios para la amenaza que en ese momento tenemos de COVID, y familiarizar a los trabajadores de alguna manera en un uso mucho más, lo que sería un uso mucho más cotidiano de esos equipos, que aunque es cierto que ya son equipos que forman parte de nuestro día a día,
pero vemos la necesidad, en esa primera etapa, vemos la necesidad de hacer un recordatorio y de, digamos, poner al día cuáles son las medidas que tenemos que tener en cuenta, sobre todo para dar un servicio y sobre todo para, como digo, que no nos veamos afectados por contaminación y, por supuesto, el fin último, que el servicio siga con un número de efectivos adecuado, ¿no? Como digo, esto se hace en febrero, en marzo, en función de cómo va evolucionando, seguimos implementando medidas y en marzo, pues, ampliamos esas medidas, ya no tanto en cuanto a las salidas que hacemos al exterior, sino también empezamos a implementar medidas en cuanto a la actuación, a cómo nos desenvolvemos a nuestro día a día en la intervención. En este sentido, el Servicio de Bomberos de Granada es un servicio que cuenta con 25 efectivos de mínimo al día, ¿no? Compartimos unas instalaciones que, bueno, pues son instalaciones cerradas, muy bien ventiladas, pero no dejan de ser instalaciones cerradas. Convivimos durante 24 horas y eso nos lleva a plantearnos una problemática, y es que en esa convivencia pudiéramos tener algún tipo de contagio y eso nos llevará a poner en peligro, como digo, la operatividad del servicio. Entonces, en marzo se implementa esa primera medida de actuación y fundamentalmente lo que se hace es regular todas las actividades que se hacen dentro del servicio. Desde los relevos que se hacen por la mañana hasta los procedimientos de revisión, hasta las prácticas. En un principio quedan suprimidas las prácticas diarias. En un principio incluso las reuniones se intentan hacer al aire libre, reuniones manteniendo una distancia de seguridad. Se modifica en el día a día. Todos conocemos que en los parques de bomberos hay una labor que es fundamental y es la convivencia entre los compañeros. Pero esa convivencia en este momento es difícil mantenerla porque somos conscientes de que esa convivencia conlleva pues bueno, convivir, ¿no? Hacer comida, mantener relaciones de amistad, mantener conversaciones, en definitiva, lo que desde un principio y hoy por hoy seguimos sabiendo, y es que, en definitiva, lo que necesita para poder cortar esta pandemia es distanciamiento social, uso de mascarillas, o sea, una serie de medidas que son básicas y que estaban bastante arraigadas en el funcionamiento normal de los servicios. Entonces, en esa instrucción, básicamente lo que se hace es controlar todas esas medidas y de alguna manera evitar que haya contactos, que no mantengamos las distancias, que utilicemos las instalaciones comunitarias que puedan ser un origen de contagio del COVID, como pueda ser la cocina, como puedan ser las zonas de gimnasio, etc., ¿no? Y a su vez, pues también se establecen nuevos procedimientos en cuanto a los trenes de salida. Se establecen unos trenes de salida excepcionales para COVID y bueno, básicamente los trenes de salida consisten en intentar dar lo que necesitamos, que es esa distancia de seguridad, ¿no? Lo que se hace es implementar un número de vehículos para que los trayectos... Perdona, Gustavo, un minuto. ¿Sí? Un minuto, por favor. Bien. Para que los trayectos se guarden la distancia de seguridad. Se hacen muchas cosas más. En un principio, a raíz de ahí se rellenan hasta 9 instrucciones complementarias. Actualmente estamos desarrollando la última de ellas y es difícil explicar todo esto en esos 10 minutos. Por eso, pues bueno, pues estoy a disposición de esta mesa. Tenemos documentación para poder implementar toda esta charla y me pongo a disposición de todos los interesados que quieran obtener más información. Por parte del Servicio de Protección Civil, indudablemente la labor que han hecho ha sido fundamental. El personal de la agrupación de voluntarios de Protección Civil ha colaborado desde el primer momento en la entrega de mascarillas, en recogida de material,
en reparto de comida, en descontaminación, todo, ¿no? Entonces, considero que ese trabajo ha sido fundamental y agradecer desde aquí, pues bueno, primero la intervención, la actuación de todos los miembros del Servicio de Bomberos de Granada, porque no solo en las guardias diarias, sino también en los distintos retenes de contaminación que se montaron y que hemos atendido a todas las residencias y todos los edificios de singularidad de Granada, sino también, pues como digo, a la agrupación de voluntarios y a todos los miembros de la oficina técnica que también han colaborado de una forma activa en esta situación que desafortunadamente todavía tenemos que seguir atentos y creo que durante tiempo tenemos que seguir implementando, para lo que considero que esta mesa es importante y esta puesta en común es muy importante. Muchas gracias y buenos días. Muy bien, gracias por tu aportación, Gustavo. Bien, ahora pasamos a las preguntas y siguiendo al hilo de la pregunta que nos hace Javier Pérez, ¿cómo ha sido la colaboración con los servicios sanitarios de vuestra comunidad? Vuestros servicios, unos con sanitarios, otros sin sanitarios. Gustavo, ¿cómo ha sido la colaboración en vuestra comunidad? Bien, en nuestra comunidad tenemos la suerte de que tenemos la desventaja de que no tenemos unos servicios sanitarios. Perdón, ¿Sí? perdón. No. Continúa, Gustavo. Decía que tenemos la desventaja de que no tenemos unos servicios sanitarios que estén directamente dentro del servicio, pero por otra parte tenemos la gran suerte de que a través de 061 de los servicios sanitarios del SAS, pues la colaboración en todo momento es total, ¿no? Hasta el punto de que nosotros no concebimos muchísimas de nuestras intervenciones si no hay un apoyo directo por parte de los servicios sanitarios del SAS, ¿no? Fundamentalmente 061. Entonces, en este sentido, durante toda la pandemia, como decía, hemos colaborado no solo el grupo de bomberos, no solo los bomberos, sino también el personal de la agrupación de voluntarios de protección civil. Hemos colaborado tanto en la toma de decisiones para crear distintas medidas, como incluso en el montaje de zonas de descontaminación y en el montaje de descontaminación de ambulancias, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo consideramos parte de nuestro servicio, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias. Eduardo, ¿cómo ha sido esa colaboración con los sanitarios? A ver, yo creo que aquí tengo que decir que el tener asistencia médica en un servicio de bomberos debería de ser algo imprescindible. Nosotros tenemos la suerte de tenerla ya incluida con una ambulancia medicalizada que está a los 365 días, incluso podemos tener una segunda que la tenemos también 4 o 5 días a la semana. Yo creo que es fundamental. Quizá esa colaboración pues es también con el 061, porque la ciudad de Zaragoza también tiene servicios 061 y nosotros compartimos con ellos un poco las urgencias. Digamos que hay ciudadanos que llaman directamente al 080 y acudimos nosotros con nuestra ambulancia y otros que lo hacen a través del 112 y entonces es el 061 el que distribuye si necesita nuestra colaboración o no. Muchas gracias. Ahora tenemos muy poquito tiempo, no va a dar tiempo a pasar todas las preguntas de los oyentes. Sí que os las haremos llegar, por si queréis contestar en algún momento. Y sí que os quería hacer una pregunta para que contestéis brevemente. Siendo servicios esenciales, sabemos que ha habido parques de bomberos que han tenido que cerrar por motivo de la situación, de la pandemia en España. ¿Habéis visto comprometida la operatividad de vuestros servicios en algún momento? ¿Habéis estado preocupados? ¿Se os ha pasado por la cabeza? Gustavo. Bien, sí, se nos pasó por la cabeza, a mí se me pasaba por la cabeza al principio, por eso se estableció ese plan de actuación. Es un plan de actuación que no he podido comentar, pero es un plan de actuación que se basaba en 3 niveles diferentes en cuanto a cómo fuese evolucionando y realmente
en ningún momento de ese estado más álgido de la pandemia hemos llegado a estar en un nivel 3. Nos hemos mantenido siempre en un nivel 2, ¿vale? Entonces, eso hasta cierto punto, cuando yo veía cómo evolucionaba, me daba cierta tranquilidad. ¿Vale? Gracias. Eduardo. Bueno, sí, por supuesto lo tuvimos previsto, tal y como he comentado en la ponencia, teníamos hasta el nivel máximo que volvían los bomberos jubilados, luego sí que teníamos en mente esa posibilidad de que se cerrase. Por suerte no, por suerte yo creo que la pandemia ha sido benévola con el servicio de bomberos. Nuestro jefe médico, Armando Cester, comentará más los detalles, pero en el peor momento de la pandemia, hay que recordar que tuvimos 5 positivos en la plantilla y 10 o 12 investigados. O sea, de una plantilla entre escala auxiliar, personal de administración y todo, de casi 400 personas, yo creo que hemos tenido bastante suerte. Toco madera para que esto siga siendo así. Muchas gracias. Miguel Ángel, te traslado la pregunta. ¿Habéis visto comprometida la operatividad de vuestros servicios? ¿En algún momento se os ha pasado por la mente el tener que bajar la persiana, como ha pasado en otros parques? No, la verdad es que llegar a una situación tan extrema no hemos llegado porque ya digo, con las medidas que tomamos desde el primer momento, quisimos salvaguardar el servicio como el pilar básico. Entonces, yo creo que las medidas han funcionado y por suerte no hemos planteado esa tesitura en ningún momento. Como he comentado con anterioridad, nosotros no tenemos ningún otro parque que nos pueda suplir. Entonces, sería ya, colapsar como servicio y no poder atender las emergencias que en ese supuesto no quisimos plantear en ningún momento. Muy bien. Pues hasta aquí ha dado de sí esta mesa. El tiempo se nos ha comido y tenemos que seguir con el programa. Trasladaros nuestro agradecimiento a todos por estar aquí y seguimos contando con vosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros.